A ver, estamos en comunicación ahora con Pedro Can. Ustedes saben, Pedro Can es infectólogo, director de la Fundación Huésped, una personalidad muy destacada de la ciencia de nuestro país y uno de los asesores también más destacados del gobierno en el proceso de la pandemia. Pedro, un gusto saludarte. Ernesto tenemos aquí en Radio con vos. ¿Cómo andás? Buen día, Ernesto. ¿Cómo estás vos? A ver, contanos o contales a los oyentes cómo imaginás los días que vienen. Los días que vienen los imagino con una transición de la cuarentena respetando las diferencias geográficas que tenemos en el país. Empecemos por decirle a la gente que en el reporte de ayer del Ministerio, que a todos evidentemente les llamó la atención el número de casos que se habían reportado, hay 16 provincias que reportaron 0 casos y 2 provincias que reportaron 1 solo. O sea que de 24 provincias tenés 18 de las cuales, reportaron 1 o ningún caso. Así que tenemos una realidad completamente distinta de la que sucede en el área metropolitana de Buenos Aires, que en este momento está cargando con el peso de ser el generador del mayor número de casos en el país. Que iba a haber más casos, lo sabíamos, a nosotros no nos sorprende. Yo te estaba escuchando un rato antes, y efectivamente hay algunas afirmaciones que vos hacés que son muy valiosas. Hay que mirar el número de casos, por supuesto, les aviso, el número de casos va a crecer, esto se va a poner peor antes que mejore, eso lo tenemos que tener claro. Pero la diferencia es que el número de muertos continúa en un crecimiento lineal. Obviamente he dicho esto con todo el respeto para las familias que han perdido sus seres queridos, pero estamos en un número de muertos relativamente estable y cada muerto que ocurre es de alguna manera es un gol en contra para el sistema de salud. Esto lo tenemos absolutamente claro. Nosotros elegimos una profesión para que la gente viva, no para que la gente se muera. Pero evidentemente el número de muertos es un número relativamente estable y además el número de camas de terapia intensiva que está ocupado es un número que está muy lejos de la saturación, como ha sucedido en otras latitudes. O sea, estamos hablando, no sé el número exacto de hoy, pero el día de ayer Carla Bisotti informaba que eran 164 camas ocupadas. Hoy podrán ser 170 o 160, no lo sé, pero seguramente no habrá cambiado demasiado. Así que no estamos ante una situación catastrófica, sí estamos ante una situación que en la región en la que estamos viviendo nosotros vos y yo, evidentemente tiene una peculiaridad que requiere un abordaje distinto del que requiere Catamarca, que nunca tuvo casos, o del que requiere Chubut, o del que requiere La Pampa, que solo han tenido casos importados o de circulación muy estrecha, ¿no? Ahora, Pedro, me imagino que en sus casas mucha gente se pregunta ¿hasta cuándo? Porque uno dice, bueno, perfecto, viene el momento más duro. Ahora, la única forma de evitar que esto se propague es que todo el mundo esté más o menos inmunizado, y la única forma de inmunizarse es saliendo a la calle, y si no se sale a la calle siempre tenemos la montaña por delante, porque por poco que hagas va a haber contagio. ¿Es así? ¿Es algo eterno? ¿O vos pensás que hay un horizonte, que hay una luz al final del túnel? No, a ver, en primer lugar, Ernesto, déjame que haga una observación. Ojalá pudiéramos afirmar con certeza de que salir a la calle contra la infección te inmuniza. Creemos que eso es posible, pero no tenemos confirmación. O sea, otra vez, vuelvo a pedir clemencia a la audiencia, ¿no es cierto? El 7 de enero se aisló este virus y el 10 de enero se dio a conocer su genoma para todo el mundo. Estamos a 5 meses, digamos, de esa situación, y a veces nos piden respuestas que nosotros no estamos en condiciones de dar. Creo que una de las primeras cuestiones que tiene que tener una persona es que tiene que comunicar públicamente es poder decir no sé. Entonces, en primer lugar, no sabemos si se genera inmunidad. Si fuera cierto que se genera inmunidad y que esa inmunidad es duradera, hasta podrías tener una estrategia, como en algún momento planteó Boris Johnson y que después tuvo que tirarse para atrás, de salir y que la gente se contagie, que se guarde la gente mayor, la gente con comorbilidades y que salga la gente y se contagie, porque total no les va a pasar nada. Bueno, en primer lugar, no es totalmente así, porque si bien la edad promedio de los casos en Argentina está en el orden de los 38 a 39 años y la edad promedio de las muertes está en 73, también hemos tenido muertos con edades mucho más jóvenes. Cierto que la mayoría de esos tenían comorbilidades, pero de todas maneras hay casos que no tienen una explicación clara, porque finalmente toda infección depende de la interacción entre la capacidad agresiva del germen y la respuesta que el organismo pueda dar, y eso varía según los individuos. Así que... Sí, adelante. No, te quería decir que Jairo Stracha te quería hacer una pregunta. Jairo. Dale. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. La consulta es, ¿hay alguna mirada respecto de lo que va a venir hacia la próxima fase en la zona metropolitana de dar marcha atrás con las salidas recreativas en sus recomendaciones? Y la otra pregunta, le hago las dos juntas. Dado que por los datos que se han desagregado en la ciudad pareciera, hasta donde uno sabe, concentrado en 2 barrios, Retiro y Flores,
¿existe la posibilidad de que haya dentro de la ciudad cuestiones diferenciadas para esos barrios? O como hoy decía Ernesto, si vino de China hasta Recoleta o hasta Retiro, es obvio que es imposible de aislar nada. No, lo que puede haber son políticas diferenciadas, eso es una cosa distinta, de hecho las está viendo. El plan Detectar, que impulsó el Ministerio de Salud de la Nación y que se está ejecutando en acuerdo con Ciudad, con unas cuantas dificultades y que tiene mucho para mejorar, está procurando ya no esperar en el centro de salud que alguien venga, toque el timbre y diga hola, tengo fiebre o perdí el olfato, tienen que testearme o preguntar qué es lo que tienen que hacer. Se está tocando la puerta de las casas de la gente que vive en el barrio 31, de la gente que vive en la 11-14 y en otros asentamientos y barrios populares, para buscar activamente los casos, y cuando aparece alguien que ha tenido algún síntoma y no consultó, inmediatamente se le propone el testeo, se lo aísla y se empieza a controlar a los contactos estrechos. Es decir, será en busca de los casos, en vez de esperar que los casos lleguen, como es la práctica habitual, digamos. Y eso corresponde hacerlo porque cuando vos identificas un foco, cuando vos me hablas de Flores no me estás hablando de la plaza de Flores, me estás hablando de Flores probablemente por la zona del Bajo Flores, donde está la Villa 11-14. Y esto quiero dejarlo claro, Lo último que yo quisiera que se lea de mi mensaje es una estigmatización hacia esa población. Claro. Esa población sufre las consecuencias de años de haber sido desatendida, de haber sido ignorada, de haber sido calificada despectivamente como villeros, de no haberle hecho llegar el agua, no haberle hecho llegar condiciones mínimas de vivienda, de calefacción, de red de gas, de red cloacal, etcétera, y que ahora, por supuesto, cuando cae una epidemia, se ensañan sobre los más vulnerables, que son precisamente los que viven en esos barrios. Y sobre las salidas recreativas, ¿qué van a recomendar o qué piensan ustedes en este momento? ¿Que hay que dar marcha atrás en la zona metropolitana o se pueden sostener? No, yo no, digamos, no te voy a responder, usando el término ustedes. Yo te puedo decir cuál es mío, sí, perdón. Estrictamente, porque no me representa a nadie más que a mí. Y soy simplemente un asesor, no soy una figura política ni nada por el estilo, ¿no? Como se ha dicho por ahí. Mira, yo creo que nada de lo que estamos viendo ahora de crecimiento de los casos en la ciudad puede atribuirse al hecho de que haya habido salidas recreativas, ni siquiera a la apertura de los comercios, porque es demasiado temprano. Los comercios se abrieron el martes pasado, hoy es viernes. Si hubo algún efecto negativo, no te puedo discutir que lo hubo o no lo hubo porque todavía es muy temprano, lo vamos a empezar a ver a partir del martes, miércoles, jueves de la semana que viene. En mi opinión personal, las salidas recreativas no deberían modificarse. Pero esto es nada más que una opinión personal que después habrá que consensuarla con el resto de los asesores, dar la opinión de Carlos Bisotti, del ministro, el presidente y su jefe de gabinete, que a su vez van a consultar con los gobernadores, y finalmente es la autoridad de aplicación en el lugar. La última palabra, como ya ustedes lo vieron, cuando se empezaron a autorizar desde el nivel nacional las salidas recreativas, la tienen los gobernadores. Así que se verá. Y yo la verdad que estaba escuchando antes un reportaje que ellos hacían, donde se mencionaba que los gobernadores tienen miedo que la gente se les muera. Bueno, aplausos. Es decir, ¿qué sería bueno? Que los gobernadores no tengan miedo que la gente se les muera, que no le importe que la gente se les muera, que quieran ser cuidadosos y proteger a su población. Para eso los votamos. Es decir, más allá de quién cada uno haya votado en su elección, en las sucesivas elecciones, vos esperás que un gobierno te proteja, sea o sea cualquier otro, sea el gobierno de Rodríguez Larreta, sea el gobierno de Kicillof, o el de Alberto Fernández, o el de Schiaretti en Córdoba. Entonces, a veces es difícil entender cuando se plantean estas cosas. ¿Cuál es la alternativa? Tener gobernadores que dejen viva la pepa, adelante, marchemos, volvamos todo para atrás, y bueno, si algunos se tienen que morir, que se mueran, como dice Bolsonaro, como dice Trump. ¿Eso es lo que queremos? Yo la verdad que ese no es el país que quiero, ni es el tipo de gobernadores de provincia que yo quisiera tener en mi país. Doctor, buen día. Gustavo Gravia lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? Hay un tema que uno no termina de comprender. Cuando se hizo una cuarentena temprana, afortunadamente, en el país, no solo era para evitar, digamos, un contagio masivo, sino también porque se nos decía necesitamos 2 meses para poner el sistema de salud en una situación que pueda controlar
de alguna manera que no se nos desborde, ¿no? Si la pandemia llega de una forma más virulenta. Teniendo en cuenta que esos 2 meses ya pasaron, pero teniendo en cuenta además que, como usted bien dice ahora y como repiten todos los infectólogos y los políticos, estamos lejos del pico porque recién estamos subiendo la montaña, no en la fase descendente. ¿Qué tendríamos que esperar entonces? Porque si el sistema de salud ya está listo para atender los casos, pero aún no abrimos, y como ustedes dicen, los casos van a seguir subiendo, hasta que no pasemos ese pico, hasta que no empiece el descenso de casos, la cuarentena, digamos, debería seguir entonces exactamente igual que hoy. No, bueno, a ver, en primer lugar, corrámonos un poco de la visión, digamos, porteñocéntrica de que el país es la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. No, tiene razón, yo le pregunto básicamente por el AMBA, porque usted ya dijo, y todo lo vemos en los informes epidemiológicos que manda el Ministerio de Salud, que está concentrado básicamente en el 90% de los casos en la región metropolitana. Habrá algún distrito como Chaco que tiene algún problema, pero el resto del país está bien. Pero, insisto, concentrémonos en donde está el foco del problema. Bueno, por eso, a donde está el foco del problema se requiere tener una actitud diferente de la que hay que tener en el resto del país. Córdoba tiene sus especificidades, Chaco es un problema que efectivamente hay que prestarle mucha atención, el de Media Río Negro viene bajando, pero tuvo un momento complicado. Es decir, lo que hay que hacer en AMBA es ver de qué manera se equilibran las pesas en un ejercicio muy delicado. Nosotros en todo momento, esto se le presta poca atención, pero digamos, podemos resistir el archivo, en todo momento hemos dicho que la epidemia hay que mirarla en 3 dimensiones. La epidemia hay que mirarla en la dimensión sanitaria, la cual es obvia para todo el mundo, una dimensión económico-social y una dimensión psicológica individual. Es decir, que esos también son factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Porque obviamente, digamos, en un mundo donde no existiera el factor socioeconómico y el factor psicológico, sí, vos tenés una cuarentena que se puede prolongar durante meses y años. Pero obviamente esa no es la situación, porque la gente tiene necesidades individuales y la gente tiene necesidades económico-sociales. El país necesita una situación, digamos, viene de una situación económica muy complicada antes de la pandemia, con un índice de pobreza del 40%, según decía la Universidad Católica, y ahora obviamente toda esa situación se ha empeorado y los números van a crecer. Bien, pero ustedes no ven que esos 2 últimos factores, esas 2 dimensiones, estén hoy en un límite que haya que empezar a tratar de otra manera, porque bueno, sí se está recomendando. Eso es justamente lo que se está evaluando, es decir, se está evaluando de, digamos, un conjunto de factores que a mí se me escapan. Yo soy médico y trato de aportar la mirada en este sentido. A ver, yo quiero hacer una declaración que parece casi obvia. Yo soy abuelo de 4 nietos y no los veo desde el 15 de marzo. Yo escuchaba que antes Ernesto pasaba grabaciones de qué me gustaría hacer después de la pandemia y decía, ojalá me lo pregunten a mí. Quiero ver a mis nietos. A ver, quiero ser claro en ese sentido. No estoy disfrutando de la cuarentena, no estoy enamorado de la cuarentena. Creo que esta pandemia es de lo peor que nos pasó como mundo y como sociedad. Tal vez en Argentina nos han pasado cosas peores que esta, seguramente, pero es una cosa de las más graves. Entonces quiero ser claro en este punto. En lo que depende de mi deseo personal, por supuesto que yo me adhiero a cualquier cuestión que signifique habilitar lo antes posible todo lo que se pueda. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que es asesorar al presidente y al gabinete de ministros acerca de cuál es la manera que cueste menos vidas humanas. A ver, nosotros tenemos una cifra que está en el orden de casi 8,5 a 9 muertos por millón de habitantes. ¿Sabés cuántos muertos por millón de habitantes tiene Brasil? No, bueno, 235. A veces uno cree que entre los extremos siempre puede haber grises en el medio, ¿no? Sí, bueno, si querés tomar un ejemplo del medio, tenés Chile, que tiene 38 muertos por millón de habitantes. Es decir, que tiene 4 veces las nuestras. Entonces, por eso digo que finalmente a la hora del balance, digo, cuando salgamos de la cuarentena, cuando miremos para atrás y entonces tendremos que revisar y seguro que encontraremos errores en lo que hicimos y en lo que dejamos de hacer. El recuento que va a importar es el recuento de cuánta gente murió, porque ese es el único punto que es un punto de no retorno. Entonces, en una epidemia vos tenés que tratar de reducir el número de casos, tenés que tratar de reducir el impacto, pero tenés que sobre todo reducir el impacto de la mortalidad. Vos fíjate, por ejemplo, que han crecido significativamente el número de casos, ustedes lo comentaban antes, pero no ha crecido significativamente el número de muertos. ¿Por qué? Porque se están detectando casos más leves, casos presintomáticos, y se están detectando casos en personas más jóvenes en las barreras populares.
que son menos propensas a morir. Por supuesto que cuando vos tenés casos como el de Ramona, que una dirigente social que ha muerto, tiene un impacto mediático mucho más importante y bien merecido que está por la tarea que esta mujer desarrollaba. Pero en términos generales, la mortalidad no ha crecido en la misma proporción en la que ha crecido el número de casos. Por eso digo, lo que nos espera es un aumento en el número de casos, y en la medida en que seamos capaces de seguir cumpliendo con las limitaciones que se van estableciendo de acuerdo a las realidades de cada área geográfica, vamos a poder mitigar el impacto de la mejor manera posible, ¿no? Pedro, hay por lo menos uno ha escuchado mucho y ha leído mucho sobre el tema de la evolución de la pandemia, que llega al pico, y el pico por definición es algo al cual se asciende y una vez que lo pasa se desciende, y uno lo escuchó, la vez pasada lo explicaba Quirós extensamente, pero después uno lo ve la curva de Nueva York y es eso, ve la curva de Milán y es eso, ve la curva de Roma, cada cual con un pico distinto, pero ha sido así, subió rápido, cuando empezó a subir como está subiendo ahora, sube rápido hacia el pico y después empieza a bajar un poco más lento, y que ese proceso demora más o menos entre 25 días y un mes. Y que después de eso, cuando uno decía a Quirós, bueno, por ahí pocos casos, ¿por qué no salimos? Él decía, porque tenemos, a diferencia de Europa, la montaña por delante. Cuando la tengamos por detrás, va a ser más posible salir. O sea que, si uno se atiene a eso, uno pensaría que el próximo mes va a ser duro, y después lo peor, no digo que la libertad volverá como antes, pero lo peor va a haber pasado. ¿Vos estás de acuerdo con eso o tenés dudas? Mira, no te puedo contestar, Ernesto, porque es una especulación posible, pero no segura. Es decir, porque tenemos que ver, básicamente yo creo que, lo que hay que prestar mucha atención, y en esto coincidimos con, al menos en una buena parte con lo que han dicho los ministros de Salud de ciudad y de provincia, que hay que prestar atención a lo que son los focos a donde el distanciamiento social no puede funcionar. Vos fíjate que en términos generales, si miramos un poco para atrás, estamos en cuarentena del 20 de marzo. Pero hay gente que nunca tuvo cuarentena. Nunca tuvo cuarentena toda la cadena de alimentación, desde el productor de alimentos hasta la chica que te atiende en el supermercado. Nunca tuvo cuarentena la Fuerza de Seguridad. Nunca tuvo cuarentena, por ejemplo, la gente de la industria farmacéutica hasta el farmacéutico de la esquina. Y sin embargo no hemos tenido una cantidad importante de casos en esos sectores. ¿Por qué? Porque se mantuvo el distanciamiento social. Ahora, cuando vos llegás a lugares donde el distanciamiento social no es posible, y te doy ejemplos, barriadas populares, geriátricos, cárceles, paradores para gente que está en situación de calle, ahí es a donde vos tenés. El otro día en el parador de Retiro, creo que eran algo así como 99 personas que estaban allí, 97 tenían COVID positivo. Hubo estudios que se hicieron en el barrio 31 donde se testearon 68 personas que fueron identificadas por el plan detectar, y las 68 estaban infectadas. Eso no quiere decir que el 100% de las personas que viven ahí están infectadas. Las cárceles son otro ejemplo. Si llegáramos a tener un brote en una cárcel donde el distanciamiento social no es posible, eso va a correr como un reguero de pólvora. Y que la gente no se confunda, porque puede haber alguna persona con mentalidad un tanto estrecha que diga, bueno, yo no vivo en el barrio 31, bueno, yo no estoy preso, bueno, yo no tengo a nadie en un geriátrico, ¿qué me importa? No, las personas que trabajan en un geriátrico entran y salen, y viajan en el mismo transporte en el que viaja por ahí un familiar tuyo o un empleado tuyo o lo que sea. Las personas que trabajan en las cárceles entran y salen, es decir, los celadores, los cocineros, el personal de limpieza. Las personas que viven en el barrio 31 o en la 1114 son personas que salen a trabajar. Muchos de ellos son enfermeros, son los enfermeros que te van a atender en el hospital, son los policías que te cuidan en la esquina. Entonces hay que tener una mirada solidaria y amplia y entender que si no resolvemos los problemas de esos focos, no vamos a resolver nunca el problema ni de esta epidemia ni de la próxima que esté por venir. No, ¿sabes lo que te decía? Que me da la impresión... Te escucho mal, Ernesto. Hola, ¿me escuchás? Sí, un poquito lejos te escucho. No, te decía que me da la impresión, pero como observador nomás, que en los lugares donde hay hacinamiento, barrios populares, cárceles, transporte público masivo, etcétera, el virus entra y contagia. En cambio, en la vida cotidiana, si hay distanciamiento, pues a mí me impresiona mucho, de cerca, el gremio periodístico. Hay muchos colegas dando vuelta de acá para allá, no hay una sola persona que conozcamos que esté contagiado. Después claro. uno piensa, yo justo estoy en un tratamiento odontológico con mi dentista, que es un fenómeno, y él me decía que vive mirando estadísticas de dentistas en el mundo, de odontólogos, y me decía que incluso luego con gente del exterior, que no aparece uno en el mundo, aparecen enfermeros, aparecen
y están trabajando, muchos están trabajando en el mundo entero. Y después cajeros y repositorios de supermercados. Hubo un día que hubo 2 casos en un supermercado que había 17.000 empleados y yo dije, bueno, acá aparece. Y no aparece, con lo cual evidentemente hay parte de la vida cotidiana que vamos a tener que retomar cuando pase el pico, que no es tan contagiosa. No sé, me da la impresión, es lo que veo, qué sé yo. Sí, Ernesto, te estoy escuchando muy lejos, pero de todas maneras creo entender lo que dijiste y coincido plenamente con vos. Es decir, en la medida en la que podamos mantener el distanciamiento social, que es el famoso 1,5 metros, 2 metros entre persona y persona, usamos el tapabocas, nos lavamos las manos, ventilamos los ambientes, etcétera, tosemos en el pliegue del codo. Bueno, es relativamente fácil, dentro de la relatividad que implica estar en esta situación anómala, el poder cumplir con estas medidas que nos protegen y protegen a los demás. Y en parte del éxito que hemos tenido en esta cuarentena y la posibilidad de rearmar el sistema de salud y todo lo demás, fue en gran medida debido al comportamiento ejemplar que tuvo la ciudadanía. Tuvo excepciones, por supuesto que hubo excepciones, siempre las hay. Siempre hay, digamos, algunos que son outsiders, digamos, que quedan al costado. Pero la gran mayoría ha cumplido. Vos salís a la calle y te encontrás con que la mayoría de la gente usa el barbijo, la mayoría de la gente hace la cola tomando distancia entre persona y persona. Entonces, me parece que eso es un activo fundamental que nosotros tenemos y que demuestra que es posible mantener medidas de cuidado e ir abriendo progresivamente algunas actividades. Lógicamente hay que hacerlo mirando, digamos, cómo viene la curva de casos, y no solamente la cantidad de casos, sino la calidad. Y cuando digo calidad me refiero, no es lo mismo tener un crecimiento del 30% de los casos dispersos por todos los barrios de la ciudad, que tener un crecimiento que está focalizado en ciertos sectores, lo que te obliga a adoptar medidas proactivas de salud pública para ir a tratar de ayudar en esos lugares a donde se está expandiendo rápidamente la infección, ¿no? Pero tengo 2 últimas preguntas. Vos sabés que Tamara Pettinato está liderando una campaña para que se permita por una vez tener relaciones sexuales con alguien que vos conocés, que se cuidó, etcétera. Quiero saber tu opinión. Mira, como no puedo, digamos, regalarte un título que después aparezca en los diarios y sea videografía en todos los canales, debo decirte que entiendo lo que dice Tamara Pettinato. Mi pareja no vive conmigo, o sea que yo entro dentro de las generales de la ley y tengo en este momento una contradicción entre mi situación personal y mi posición como asesor de salud pública. Como asesor de salud pública, el problema que yo tengo es que si se pusiera en marcha el cuco, creo que se llama el cuco, sí, bueno, si se pusiera en marcha el cuco, el tema es lo mismo que si vos mañana en una reunión de Alcohólicos Anónimos dijeras, bueno, el domingo 2 vasos de vino se pueden tomar. Y lo más probable es que la gente no se tome los vasos de vino porque todos sabemos que el alcoholismo es una adicción muy difícil de manejar. Bueno, con el sexo pasa una cosa parecida. ¿Cómo hace para controlar que una persona salga por una única vez a tomar contacto con alguien que supuestamente se cuidó? Es decir, es realmente muy, muy difícil. Yo entiendo la situación, me parece muy simpática la iniciativa, pero yo no puedo aparecer apoyándola. No. A ver, no. Además los efectos del alcohol y del sexo son diferentes en la salud de cada uno. Pero no habla de su parte personal. No inmuniza, claro. El sexo no inmuniza, Pedro. Ojalá fuera cierto porque sería muy fácil que nos inmunizáramos todos. Pedro, finalmente, algo lo dijiste en la nota, pero quería tenerlo un poquito más extendido. Sé que tu sueño el día después tiene que ver con tus nietos. Contanos un poco más de tu día después. Mira, un poco más de mi día después implica, por supuesto, ver a mis nietos, ver a mis hijos, no furtivamente como los estoy viendo ahora, porque los veo por razones de trabajo prácticamente. Con mi hija Florencia nos encontramos en el ministerio de repente, ¿no? O en reuniones por Zoom. Y a mi hija mañana la veo menos todavía, a Leandro lo veo también en algunas actividades por Zoom, pero no nos vemos personalmente. Así que ver a mis hijos, ver a mis nietos y después poder retomar cuestiones de mi vida habitual. Yo te quiero decir, Ernesto, yo estoy trabajando ahora muchísimo más de lo que trabajaba antes y estoy el 80-90% del tiempo en mi casa, pero estoy de Zoom en Zoom, he sido invitado a participar en asesoramientos para intendentes de la zona norte del corredor del conurbano de Buenos Aires. He tenido conversaciones con Córdoba, con Entre Ríos, con Río Negro, disculpen, con la Intendencia de Rosario, con muchas otras jurisdicciones,
Y entonces uno está de Zoom en Zoom y de charla en charla y tenés muchísimo más para leer porque es infernal lo que se publica en relación a este tema y uno tiene la obligación de estar actualizado. Quisiera volver a mi aburrida vida normal, a donde antes yo trabajaba, y trabajaba bastante, porque digamos mi vida de trabajo comenzaba aproximadamente a las 8 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche, pero yo sabía por lo menos que después de las 9 de la noche no iba a tener a ningún canal llamándome, no iba a tener alguna radio preparando para el día siguiente una entrevista, ni iba a tener que leerme 4 papers que habían aparecido ese día. Extraño ver a mis amigos, a los cuales hace mucho que no los veo, y nada, la posibilidad de salir, ir al cine, ir al teatro, ir a comer algo, hacer un asado en casa, las mismas cosas que extrañamos todos. Yo quiero dejar en claro esto. Todos padecemos la cuarentena, nadie está contento con la cuarentena. Y creo que uno de los principales problemas que tenemos que tratar de evitar es tratar de mezclar la política con la cuarentena. Vos el año que viene, yo el año que viene votaremos a quien se nos ocurra. Nos gustará este gobierno, nos gustará la oposición, nos gustará una tercera posición, no importa. Pero cuando se mete la política en la salud pública, hacemos mala política y peor salud pública. Tratemos de evitar eso, tratemos de evitar las chicanas entre distintos sectores, tratemos de evitar la culpa es tuya, no, la culpa es del otro lado, es de este lado de la General Paz, es del otro lado. Eso no sirve, eso absolutamente no nos sirve, porque para lo único que sirve es para distraer la atención del problema fundamental, que es cómo combatimos la epidemia y cómo reducimos al mínimo posible el impacto sobre el número de muertos. Cuando leemos estadísticas, hablamos de personas. Hay una canción de Serrat que dice, detrás de los números está la gente. Bueno, de eso se trata, de proteger a la gente. Pedro, muchísimas gracias, realmente un placer hablar con vos. Igualmente, Ernesto, un abrazo. Chao, chao. Era Pedro Can, ustedes lo conocen, director de la Fundación Huésped,